Entre 1997 y 1999, las comunidades cercanas a las vías del tren en Texas y otros estados del sur de Estados Unidos vivieron bajo el terror de un asesino en serie conocido como el asesino del ferrocarril. Ángel Maturino Reséndiz, un inmigrante mexicano, utilizaba las vías del tren para moverse entre ciudades, cometiendo una serie de asesinatos brutales que dejaron a las autoridades y al público en estado de shock. Esta es la historia de un hombre que bajo una apariencia de vagabundo escondía una mente oscura y un deseo insaciable de violencia. Capítulo 1. Los primeros años de Ángel Maturino Reséndiz. Ángel Maturino Reséndiz nació el 1 de agosto de 1959 en Puebla, México. Provenía de una familia pobre y disfuncional, y desde joven mostró signos de comportamiento problemático. Era un niño solitario y retraído, con una fascinación por la violencia y el poder. A medida que crecía, Reséndiz comenzó a desarrollar un profundo resentimiento hacia la sociedad. Creía que el mundo le debía algo y que la única manera de obtener justicia era a través de la violencia. Este resentimiento, combinado con una mente perturbada, lo llevó por un camino oscuro que culminaría en una serie de crímenes atroces. Capítulo 2. La obsesión por el ferrocarril. En 1997, Reséndiz comenzó su ola de crímenes. Sus víctimas eran principalmente personas que vivían cerca de las vías del tren, a las que atacaba durante la noche. Usaba un martillo o un hacha para matar a sus víctimas, y luego robaba sus pertenencias. Aunque el robo era parte de su motivación, Reséndiz también obtenía placer al infligir dolor y sufrimiento. Uno de sus crímenes más impactantes ocurrió en la ciudad de Weimar, Texas, donde asesinó a una pareja de ancianos, Norman y Karen Siernick. La brutalidad de los crímenes conmocionó a la comunidad y puso a las autoridades en alerta máxima. Sin embargo, Reséndiz era extremadamente cuidadoso y siempre lograba evadir la captura. Lo 3. La ola de terror. Entre 1997 y 1999, Reséndiz cometió al menos 15 asesinatos confirmados, aunque se cree que el número real de víctimas podría ser mayor. Sus crímenes seguían un patrón similar. Atacaba a personas que vivían cerca de las vías del tren durante la noche. Mataba a todos los presentes y luego robaba sus pertenencias. Uno de los aspectos más perturbadores de Reséndiz era su capacidad para moverse entre ciudades sin ser detectado. Usaba las vías del tren para desplazarse, lo que dificultaba su captura. Además, no mostraba ningún tipo de remordimiento por sus actos, lo que lo convertía en un asesino particularmente peligroso. Capítulo 4. La captura y la confesión. La suerte de Reséndiz se acabó en 1999, cuando fue arrestado en la ciudad de El Paso, Texas. Durante su interrogatorio, confesó sus crímenes con una frialdad que dejó a las autoridades atónitas. No solo admitió haber matado a 15 personas, sino que también proporcionó detalles gráficos sobre cómo lo hizo. Su confesión fue tan impactante que las autoridades tuvieron dificultades para procesar la magnitud de sus actos. Reséndiz describió cada crimen con precisión, mostrando una falta de empatía y remordimiento que lo convertía en una de las figuras más perturbadoras de la criminología moderna. Capítulo 5. El juicio y la sentencia. El juicio de Ángel Maturino Reséndiz fue uno de los más mediáticos en la historia de Texas. Aunque inicialmente se declaró inocente, las pruebas en su contra eran abrumadoras y en 2000 fue condenado a muerte. La sentencia de Reséndiz fue tan impactante como sus crímenes. El juez ordenó que fuera ejecutado de inmediato, reflejando la ira y el dolor de una comunidad que había sido traumatizada por sus actos. Reséndiz fue ejecutado en junio de 2006, poniendo fin a su reinado de terror. Capítulo 6. El perfil psicológico de Ángel Maturino Reséndiz. El caso de Ángel Maturino Reséndiz ha sido objeto de numerosos estudios psicológicos. Los expertos han intentado entender qué lo llevó a cometer actos tan despiadados. Algunas de las conclusiones más destacadas incluyen: trastorno de personalidad antisocial. Reséndiz mostraba una falta de empatía y remordimiento, características típicas de este trastorno. Narcisismo. Disfrutaba del control y el poder que sentía al cometer sus crímenes. Sadismo. Obtenía placer al infligir dolor y sufrimiento a sus víctimas. Trauma infantil. Su infancia marcada por el abuso y la negligencia contribuyó a su comportamiento violento. Capítulo 7.
El legado del asesino del ferrocarril, el caso de Ángel Maturino Reséndiz, dejó una marca imborrable en la historia criminal de Estados Unidos. Sus crímenes no solo conmocionaron al país, sino que también expusieron las fallas del sistema judicial y social que permitieron que sus actos pasaran desapercibidos durante tanto tiempo. Además, su historia ha inspirado libros, documentales y películas que exploran no solo sus crímenes, sino también las preguntas más profundas sobre la naturaleza humana. ¿Qué lleva a una persona a cometer actos tan despiadados? ¿Es posible detectar a un asesino antes de que actúe? Conclusión. Una mente oscura y enigmática. La historia de Ángel Maturino Reséndiz es un recordatorio de que el mal puede esconderse en los lugares más inesperados. Su capacidad para vivir una vida aparentemente normal mientras cometía crímenes atroces lo convierte en una de las figuras más perturbadoras de la criminología moderna. Aunque ha pasado más de una década desde su ejecución, el legado del asesino del ferrocarril sigue vivo, sirviendo como una advertencia sobre los peligros de la mente humana y los límites de nuestra comprensión. Fin de la historia. El oscuro mundo del narcosatanismo. Adolfo de Jesús Constanzo, conocido como el líder de los narcosatánicos, fue una de las figuras más siniestras y enigmáticas en la historia del crimen organizado en México. Combinando el narcotráfico con rituales de magia negra y sacrificios humanos, Constanzo creó una secta que aterrorizó a México y Estados Unidos durante la década de 1980. Su legado es un recordatorio de cómo el poder, la codicia y la superstición pueden converger en una espiral de violencia y destrucción. Esta es la historia de un hombre que usó el miedo y la brujería para controlar a sus seguidores y cometer crímenes atroces, dejando una marca imborrable en la historia criminal de México. Cuénteselo con Toraxix. Capítulo 1. Los primeros años de Adolfo Constanzo. Adolfo de Jesús Constanzo nació el 1 de noviembre de 1962 en Miami, Florida, aunque creció en Puerto Rico y luego en México. Desde joven, mostró una fascinación por lo oculto y lo sobrenatural. Su madre, una practicante de santería, lo introdujo en el mundo de los rituales y la magia negra, lo que influyó profundamente en su vida. A medida que crecía, Constanzo comenzó a combinar su interés por lo oculto con actividades delictivas. En la década de 1980, se mudó a México, donde rápidamente se involucró en el narcotráfico. Sin embargo, Constanzo no era un narcotraficante común. Usaba rituales de magia negra para ganar poder y control sobre sus enemigos y seguidores. Capítulo 2. El nacimiento de los narcosatánicos en México. Constanzo formó una secta conocida como los narcosatánicos. Este grupo combinaba el narcotráfico con rituales de magia negra, incluyendo sacrificios humanos. Constanzo creía que estos rituales lo protegían de sus enemigos y le daban poder sobre sus rivales. Los narcosatánicos operaban principalmente en Matamoros, Tamaulipas, donde Constanzo se convirtió en una figura temida y respetada. Sus seguidores, incluyendo a su pareja Sara Aldrete, lo veían como un líder carismático y poderoso. Sin embargo, detrás de esta fachada se escondía un hombre obsesionado con el control y la violencia. Capítulo 3. Los crímenes que conmocionaron a México entre 1987 y 1989, Constanzo y sus seguidores cometieron una serie de crímenes atroces. Sus víctimas eran principalmente rivales del narcotráfico, pero también incluían a personas inocentes que eran secuestradas y sacrificadas en rituales de magia negra. Uno de los crímenes más impactantes fue el asesinato de Mark Kilroy, un estudiante estadounidense que fue secuestrado durante unas vacaciones en Matamoros. Kilroy fue torturado y asesinado en un ritual satánico, y su cuerpo fue encontrado en una fosa común junto a los restos de otras víctimas. Capítulo 4. La captura y la caída de los narcosatánicos. La suerte de Constanzo se acabó en 1989, cuando las autoridades mexicanas comenzaron a investigar los crímenes de los narcosatánicos.
Durante una redada en una casa de seguridad en Matamoros, la policía encontró pruebas contundentes de los rituales y asesinatos cometidos por el grupo. Constanzo logró escapar inicialmente, pero fue capturado poco después en la Ciudad de México. Durante su interrogatorio, confesó sus crímenes con una frialdad que dejó a las autoridades atónitas. Sin embargo, antes de ser llevado a juicio, Constanzo fue asesinado por uno de sus seguidores, quien le disparó para evitar que revelara más información. Capítulo 5. El juicio y la sentencia. El juicio de los narcosatánicos fue uno de los más mediáticos en la historia de México. Sara Aldrete y otros miembros del grupo fueron condenados a largas penas de prisión por su participación en los crímenes. Aunque Constanzo no pudo ser juzgado, su legado de terror siguió vivo. Los crímenes de los narcosatánicos expusieron las conexiones entre el narcotráfico y el ocultismo, y generaron un debate sobre la influencia de la superstición en el crimen organizado. Capítulo 6. El perfil psicológico de Adolfo Constanzo. El caso de Adolfo Constanzo ha sido objeto de numerosos estudios psicológicos. Los expertos han intentado entender qué lo llevó a cometer actos tan despiadados. Algunas de las conclusiones más destacadas incluyen: trastorno de personalidad narcisista. Constanzo mostraba una necesidad patológica de control y admiración. Trastorno de personalidad antisocial. Carecía de empatía y remordimiento por sus actos. Sadismo. Obtenía placer al infligir dolor y sufrimiento a sus víctimas. Creencia en lo oculto. Su obsesión por la magia negra y los rituales satánicos lo llevaron a cometer crímenes atroces. Capítulo 7. El legado de los narcosatánicos. El caso de Adolfo Constanzo dejó una marca imborrable en la historia criminal de México. Sus crímenes no solo conmocionaron al país, sino que también generaron un debate sobre la influencia de la superstición en el crimen organizado. Además, su historia ha inspirado libros, documentales y películas que exploran no solo sus crímenes, sino también las preguntas más profundas sobre la naturaleza humana. ¿Qué lleva a una persona a cometer actos tan despiadados? ¿Qué lleva a una persona a cometer actos tan despiadados? ¿Es posible que la superstición y el miedo impulsen a alguien a la violencia? Conclusión. Una mente oscura y enigmática. La historia de Adolfo Constanzo es un recordatorio de que el mal puede esconderse detrás de la superstición y el poder. Su capacidad para combinar el narcotráfico con rituales de magia negra lo convierte en una de las figuras más perturbadoras de la criminología moderna. Aunque ha pasado más de 3 décadas desde su muerte, el legado de los narcosatánicos sigue vivo, sirviendo como una advertencia sobre los peligros de la mente humana y los límites de nuestra comprensión. Fin de la historia.